buenas a todos los que me están escuchando. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy quisiera hablar acerca de un tema muy importante, como todos los temas, claro, acerca de cómo sabemos, si usted llega a una ciudad extraña, en el extranjero, ¿cómo usted sabe quién es cristiano y quién no es cristiano? ¿Cómo usted sabe quién es cristiano y quién no es cristiano en su iglesia? ¿Cómo usted sabe que usted es un cristiano genuino y no uno simplemente que lamentablemente se formó como una persona simplemente religiosa? De eso queremos hablar en este día, así que vamos a estar, como siempre, y los que me conocen, cuando predico a través del internet me gusta mantenerlo en 30 minutos por causa de ustedes. Cuando lo hacemos en persona, en vivo, a veces nos extendemos un poco más. Pero lo más importante de esto es que usted pueda, como estudiante, escuchar, escudriñar las escrituras, escudriñar el mensaje que se le está dando y sobre todo, si aprende algo nuevo, ponerlo en obediencia. De nada nos vale saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis y nosotros no estar dispuestos a obedecer absolutamente nada. De nada nos vale conocer los 10 mandamientos, que la mayor parte de la gente no sabe los 10 mandamientos, mas sin embargo no está dispuesto a obedecer. El propósito de conocer la palabra ahora que estamos en Cristo es buscar, Señor, en qué forma te puedo obedecer. No se olvide siempre de share, like la página, porque eso hace que otra gente de su grupo también puedan recibir las buenas noticias que compartimos los domingos y los miércoles y también los viernes. Así que esto está bueno. Aquí está, para los que no me conocen, son su amigo Jesús. Mi trabajo como pastor es, mi trabajo es confortar a los que están afligidos y afligir a los que están cómodos. Y si alguna vez la iglesia ha estado cómoda es la iglesia de nuestra generación y la generación anterior también. La iglesia ha estado viviendo una etapa donde verdaderamente nos hemos acostumbrado a ser entretenidos, a ser buscando programas para el beneficio de nuestra familia. Ser entretenido es lo que mayormente estamos buscando. Y a veces nos entretenemos más con los mensajes de T.D. Jakes que con los mensajes del pastor Lavoy, ¿verdad? Entonces, la importancia, mis amados hermanos, es el punto que quiero hablar hoy. Es 7 puntos que pueden decirte a ti y a mí si verdaderamente estamos genuinamente viviendo una vida cristiana. Amen. Creo que todo está bien, así que vamos a entrar directamente a este mensaje de este día. 7 cosas que nos indican a nosotros que estamos viviendo una vida cristiana. Es el tema número 7 de la mentalidad del reino que estamos hablando. Así que ponga mucha atención. Primeramente, el punto número 1 es que un verdadero cristiano, un cristiano genuino, ama a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomios 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verdadero cristiano ama a Dios más que todas las cosas y más que todos los seres humanos. Es decir, usted ama a Dios más que a su propia vida, más que a su esposa y a su esposo, más que a sus hijos, más que a su amigo y más que a su hermano en Cristo y sus hermanos biológicos. Esa es la primera característica de una persona que ama a Dios. Simplemente ama a Dios sobre todas las cosas. El hombre y la mujer que viven para el Señor no siente vergüenza de mostrar su amor por Dios. Se postra ante su presencia en adoración y vacía su corazón delante de Él. Muestra su amor a Dios amando y sirviendo a los demás. Su vida está llena de alabanza, de adoración sincera a Dios y confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. De los hombres gobernantes de las naciones en nuestro tiempo, la persona que yo personalmente he comenzado a admirar desde el año pasado
es el presidente Bukele de El Salvador. Es una persona que lo admiro, lo respeto y soy verdaderamente, me he convertido en uno de sus discípulos en cierta forma, porque lo he mirado con la integridad que entró desde que era gobernador del Salvador, de la capital, y ahora que es presidente. Cuando fue ungido como presidente, él se atrevió a orar a Dios, entender que confiaba en Dios para poder tener la sabiduría de gobernar a un pueblo que estaba en caos. La nación de El Salvador pasó del número 3, cuando él tomó el poder, de las naciones más peligrosas del mundo, y un año después a la número 53. Eso muestra integridad, eso muestra coraje, eso muestra resolución, eso muestra una persona que no se compromete con la corrupción normal de todos los políticos del mundo entero. Y para eso pues hay que admirarlo definitivamente. Mi oración por él es que no se convierta de salvador a dictador, que casi siempre es lo que sucede. Llega un libertador, liberta a un pueblo y luego se convierte en el opresor y en el dictador. Oro que él se mantenga como hasta ahora está haciendo un excelente trabajo en El Salvador. Entonces, una persona que ama a Dios, lo ama a Él primero sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Es decir, que usted está llamado a amar a Dios más que a su propia esposa, más que a su propia mamá y más que a sus propios hijos. Y dice el Señor, si una persona no está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, no es digno de seguir a Dios. Entonces, Deuteronomio 6:5, lo repito, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo, con todo. Ámalo con todo lo que tienes. Número 2, un verdadero cristiano es una persona que busca la sabiduría que viene de Dios. Y Proverbios 3:13 dice, feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayor beneficios que el oro. Entonces, la persona en Cristo Jesús comienza a buscar en la Biblia, en la palabra del Señor, la sabiduría que necesita para regir su vida, para poder vivir día a día. Entonces, miramos en la Biblia ejemplos como José, que fue vendido a Egipto, Salomón, Daniel, hombres que tuvieron una sabiduría increíble porque eran gente temerosa de Dios, La sabiduría que tenían era por encima de las demás personas de su tiempo, porque esta eran gente que temían a Dios y conocían la palabra del Señor. La sabiduría viene por la palabra del Señor, no viene de otra forma, sino que Dios te da sabiduría a través de su palabra. Mire, es bien importante que un cristiano que busca sabiduría llene su mente y su corazón de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas. Llene su mente. En este tiempo tenemos la bendición. Bueno, hay muchos pueblos que no tienen la palabra de Dios todavía. Pero nosotros en el tiempo moderno, en Estados Unidos especialmente, y en la mayor parte del mundo, ya la Biblia está en su lenguaje. Y no es difícil encontrar la Biblia porque usted la encuentra en el teléfono. Puede bajar la aplicación de la Biblia y tenerla en su teléfono. Es decir, que usted puede meditar en la palabra mientras está manejando en el carro, mientras va a su trabajo, mientras va en el carro, usted puede ir escuchando la palabra de Dios. ¿Qué seminario más importante? Wow, cuando usted usa el tiempo de viajar en su carro para hacer un tiempo de estar en la universidad de la Biblia estudiando. Cuando usted se acuesta a dormir, si está solo en su habitación, qué maravilloso acostarse a dormir escuchando la Biblia, la palabra del Señor. Cómo te ministra, cómo nos ministra hasta que nos quedamos dormidos. Claro, un poco a la distancia, porque sabemos que estos teléfonos electrónicos tenemos que mantenerlos un poco a la distancia, pero wow. La palabra de Dios está a la mano. Aunque la persona no sepa leer y escribir,
puede escuchar la palabra y ser instruido en la palabra, y ser instruido en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, es importante entender que nosotros vamos a tomar decisiones en la vida, las decisiones más importantes que tomamos, y es importante tomar esas decisiones basadas en la voluntad de Dios. Mire, la decisión más importante que usted puede tomar en su vida es entregar su vida al Señor. Esa es la decisión, esa es la mejor. Entregue su vida a Cristo, y te voy a compartir al final de este mensaje en una oración cómo hacerlo si usted todavía no está en los caminos del Señor. Pero la segunda importante decisión que usted va a tomar es en su adolescencia, en su juventud, cómo estudia, el estudio. Si usted decide no estudiar, usted va a tener una vida más difícil. Mientras se prepara y estudia en la universidad, usted va a poder prepararse para tener una vida con más abundancia. Eso no te hace mejor ni peor que el que no estudia, pero te permite tener una vida más cómoda, con más cosas. Entonces, la otra decisión súper importante que nosotros tomamos es la decisión del matrimonio. Necesitamos sabiduría para entrar en un matrimonio. ¡Wow! ¿Cuánta gente no se mete en el matrimonio y se casan con una loca o con un loco y no lo saben? ¿Por qué? Porque dejaron de pensar según los parámetros de la palabra del Señor y pensaron en sus emociones y en sus pasiones, y se casaron con una persona quizás bien parecida, muy bonita la muchacha, pero no se dieron de cuenta que era loca. Y yo lo digo con toda libertad, porque lo he visto como pastor en 30 años. Que claro, el matrimonio es algo que por ejemplo, en mi caso, nos casamos en ignorancia. Simplemente la pura misericordia de Dios nos permitió estar en los caminos del Señor, conocer la palabra, ayudarnos en los conflictos a través de la palabra, para poder vivir una vida como la hemos logrado tener, bendecida en todas las áreas. Pero he visto caos también de mucha gente viviendo en el Señor, que por causa de que tomaron una mala decisión al principio, terminaron en un mal matrimonio y terminaron en un divorcio y eventualmente en un recasamiento. Y eso es doloroso, es triste, porque una buena compañera o un buen compañero te hace o te deshace. Un buen esposo te hace o te destruye. Entonces, la habilidad de poder escoger un buen compañero o compañera en esa etapa de tu vida de juventud es clave. Con el conocimiento de la palabra te permite tener esa habilidad de tener parámetros y poder escoger una persona correcta. Yo me recuerdo mi hijo cuando estaba dating, buscando esposa para su vida. Él nosotros no queríamos que buscara novia, queríamos que buscara esposa, pero él tenía parámetros claros y específicos para quién iba a ser su esposa. Entonces no iba a ser cualquier persona, iba a ser una persona que tenía ciertos parámetros bíblicos, sobre todo que amara a Dios, pero también es importante, mis amados, y espero no discriminar en contra de las familias disfuncionales, pero es bien importante mirar cómo es tu suegra, la que va a ser tu suegra, cómo es el que va a ser tu suegro. Si son locos, eso te da la respuesta. Y lo hablo claramente y crudamente para que usted abra los ojos, el joven abra los ojos y pueda verdaderamente mirar en la familia de la que va a escoger de compañero o compañera cómo va a ser su matrimonio. Porque una persona que vive en caos con sus propios padres va a vivir en caos con usted. Y eso es claro. Una persona que vive en caos, que pelea con su mamá continuamente, con su papá, va a pelear con usted como esposo o como esposa. Entonces, usted quiere una familia en paz, una familia que ya está sólida en los parámetros de lo que es una vida normal cristiana, para poder saber que va a tener un buen matrimonio. Entonces, es bien importante. El otro importante que eventualmente nosotros tenemos
es el asunto de los hijos, tener hijos. Hay gente que ni siquiera se planifican cómo van a tener la familia, cuántos van a tener y esas cosas. Y entonces vienen caos, entender las diferentes facetas cuando una mujer está criando hijos. Y la última decisión, pero todas estas decisiones son súper importantes, la última decisión que tomamos es el retiro. Pero más sin embargo, la mayor parte de nosotros no nos preparamos para el retiro y a veces llegamos a la vejez pobres, pelados y sin seguro y sin nada para enfrentar una vejez en miseria. En la juventud tuviste fuerza, tuviste esa energía, tuviste mente para poder hacer sabias decisiones, prosperar financieramente y poder llegar a una vida ya de abuelito, de retiro, en una forma más abundante, más tranquila. Son decisiones que solamente a través de la palabra o con la ayuda de la palabra podemos tener sabiduría para hacer decisiones correctas, ¿verdad? Dichoso el hombre, dice el Salmo 1. El hombre que no sigue consejo de malos. Oiga bien, dichoso el hombre, dichoso el joven que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Salmo 1:1. Eso es bien importante. Y número 3, un cristiano genuino es uno que está lleno del Espíritu Santo. Uno que está lleno del Espíritu Santo. Sabemos por la palabra que desde que Adán murió espiritualmente, cuando Adán cayó, la humanidad entera vivió una vida sin el Espíritu Santo. Toda la gente que después de Adán, desde que la caída de Adán hasta Cristo, vivieron esta gente sin el Espíritu Santo. Es decir, que tenían sus propias decisiones que tenían que tomar en la carne, porque no tenían el Espíritu Santo. Estaban muertos espirituales. No tenían, muchos de ellos como Israel tenían el conocimiento de la palabra, pero el conocimiento de la palabra sin la vida del Espíritu es bien difícil de agradar a Dios. Entonces, pero gracias a Dios que Jesús vino con la misión de traer la promesa que había sido dada desde el principio del Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús en adelante, todo cristiano recibe el Espíritu Santo. Es decir, que Dios mora en usted. Dios mora en usted. Y por eso es que usted se da cuenta que cuando ahora usted está en Cristo, usted abre la palabra y la palabra le habla. La palabra te edifica. La palabra se convierte en vida, en rema, y sube y entra a tu vida y tu corazón y te deleitas y te disfrutas la palabra porque el Espíritu de Dios mora en usted y su Espíritu ahora está vivo. Los problemas que tiene la sociedad mayormente es que la mayor parte de los hombres son mujeriegos, viciosos y parranderos. Repito esos tres: mujeriegos, viciosos y parranderos. Mire, si usted es una persona que ha dejado que los vicios cautiven su mente, por ejemplo, el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, esas son cosas que toman posesión de su mente y que usted no va a poder tener la mente clara, sino que va a estar nublada para usted poder hacer buenas decisiones. La gente que anda en vicios sin querer maltratan a la familia, sin querer pierden la esposa, pierden la familia, sin querer se van destruyendo sus propias vidas y quisieran salir de ese ciclo vicioso, pero no pueden. Solamente en Cristo pueden si ponen de su parte, ¿verdad? Es decir, que no es que automáticamente porque vine a Cristo ahora soy libre del vicio de las mujeres, de la parranda y de los demás vicios de la droga y el alcohol. No, ahora que está en Cristo usted puede comenzar a disciplinar su vida porque tiene quien le dé fuerza y quien le dé mente y capacidad e inteligencia para poder hacerlo. Entonces, el verdadero cristiano está lleno del Espíritu Santo. El verdadero cristiano es alguien no es alguien que se distingue por la forma que viste,
como alguna gente en el pasado nos querían hacer creer que la persona cristiana se conocía por la forma de vestir. No, yo he visto rameros que visten mejor que cualquier cristiana. Y eso no quiere, porque entendemos claramente que el hábito no hace el monje, sino que la ropa, lo que hace al monje es lo interior de su vida. Entonces, su vida y su carácter dan testimonio de la transformación que Dios ha hecho en su vida. Permite que Dios lo examine, que quite lo que no le agrada y que lo llene diariamente con su espíritu y poder. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esa situación, nos ayuda en todo eso. Entonces, número 4, el genuino y verdadero cristiano ama a su prójimo. Ama a su prójimo. El amor rige sus relaciones. Romanos 12, versículo 10, dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente, dice Romanos. Entonces, el cristiano verdadero ama a su prójimo. No solamente ama a Dios, no solamente ama a su familia, no solamente ama a todos sus seres queridos, ama a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Es su vecino. Es la persona que están alrededor suyo, es las personas que usted encuentra en el camino. Porque no solamente amamos la familia biológica, la familia espiritual, sino que también amamos al prójimo. Entonces, es un trato lleno de bondad y de respeto y honor, ¿verdad? Con todas las personas. Este mandamiento nuevo les doy, dice el Señor en Juan 13, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El hombre pleno en Cristo Jesús sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es amar con sinceridad a los que le rodean. El hombre de Dios, la mujer de Dios ama a la gente que lo rodea, ¿verdad? Aman a su prójimo. Ella vive para exaltar a Dios con todo lo que hace y su gran anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida. Eso es. Entonces, es bien importante entender estas cosas, que una persona que es genuinamente cristiano es una persona amorosa. Es una persona paciente, es una persona... Mire lo que dice otra vez el Romano, dice: ámense los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Pero mire lo que dice el versículo de Gálatas, hablando de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice que en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, bien importante entender que el cristiano genuino ama a su prójimo, definitivamente. Número 5, el verdadero cristiano perdona y pide perdón. Y eso es clave. El verdadero cristiano perdona y pide perdón. Porque somos humanos, ofendemos. Porque somos humanos, nos ofendemos. Entonces, los problemas vienen cuando estamos en grupos, viviendo en grupos, ya sea en familia o en congregación o en un club que pertenezca. Van a haber ofensas. Entonces, el verdadero cristiano es aquel que perdona y no mantiene rencor. No se lleva a su casa la amargura y el rencor y el enojo, sino que el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios perdona y sabe pedir perdón. Efesios 4:32 dice: sean buenos, oiga bien, sean buenos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, nosotros
fuimos perdonados. Y fuimos perdonados de muchas cosas, no solamente de una cosita, de una pequeña cosa. Hay gente que cree hay gente que cree que Dios se pegó en la lotería cuando los llamó a ellos a venir a los caminos de Dios. Mire, Dios nos encontró a todos nosotros perdidos en pecados, en oscuridad, en tinieblas, atados, esclavos del enemigo. Y ahora en Cristo Jesús hemos sido libres completamente, hemos sido restaurados, nueva criatura somos. Algo lindo ha pasado, una transformación maravillosa. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de Cristo. Entonces, ahora nosotros, en esta nueva etapa de nuestra vida, sabemos perdonar. Oh, wow, sabemos perdonar y sabemos pedir perdón. Nosotros todos ofendemos, todos pisamos callos y tenemos que estar dispuestos a perdonarnos, tolerarnos, ser pacientes los unos con los otros. Entonces, tener empatía con la gente cuando tienen dificultades. Si en un tiempo debemos tener empatía, es en este tiempo donde la gente entera está en caos, la gente está viviendo en momentos difíciles por causa de lo que está pasando. Tenemos que tener empatía, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás para poder nosotros sentir a veces lo que ellos sienten, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿verdad? Gócese con los que se gozan, llore con los que lloran, celebre con aquellos que tienen logros y que alcanzan cosas maravillosas. Celébralo, gócese. ¿Por qué tener la envidia, como hablaba la pastora recientemente? ¿Verdad? ¿Por qué tener envidia? ¿Por qué querer las cosas para nosotros? Gócese cuando es otra la persona que está prosperando. Por favor, gócese cuando es otro el que está prosperando. Entonces, de modo que se toleren los unos a los otros, Colosenses 3:13, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes los unos a los otros. Entonces, bien importante. Sobre ese punto de perdonar, yo quiero decirle que detesto las guerras entre las familias y admiro la valentía de pedir perdón. Las guerras entre las familias traen muerte, trae cárcel, trae destrucción, mientras que el perdón y la restauración trae otra vez la paz y la tranquilidad y la habilidad de estar saludable, porque las guerras nos quitan la salud, nos enferman, pero el perdón nos trae la sanidad y la liberación. Punto número 6. El verdadero cristiano tiene dominio propio, tiene dominio de sus emociones y de sus pasiones. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Oiga bien, más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse, pero más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Es decir, usted tiene que estar bajo control. Es mejor, yo digo, como un dicho por ahí famoso que dice que es mejor ser paciente en casa que en el hospital, ¿verdad? Entonces, tiene dominio propio. Una persona que es un genuino cristiano. Su verdadera fuerza surge del interior. No se deja dominar por las emociones o pasiones, sino que reina sobre ellas con poder, o el poder que recibe a través de la llenura del Espíritu Santo y la oración. No es impulsivo. Un genuino cristiano no obra por sus emociones o por sus pasiones, sino que es templado, es tranquilo, analiza, piensa, escudriña, busca, ¿verdad? Reflexiona delante del Señor antes de tomar decisiones importantes. Siempre actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no han considerado en sus vidas de matrimonio divorciarse muchas veces? Porque no consideran lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. A veces el matrimonio es bello, a veces el matrimonio es un sacrificio. Pero de todas formas, si tenemos hijos, criamos hijos en el matrimonio, pues ya no nos debemos a nosotros el uno al otro, sino que nos debemos ahora para nuestros hijos. Y no solamente eso, sino el ejemplo que somos de la congregación y en nuestra comunidad cuando tenemos un hogar sólido. Es bien importante poder
con la cabeza en alto, decir, llevo 20 años, llevo 30 años, llevo 40. En el caso de mi esposa y yo, llevamos 44 años juntos. Hemos pasado dificultades, como todo matrimonio. Pero cuando entramos en el matrimonio, en la pura juventud, ignorantes, nos juramos, hablamos del tema del divorcio y nos prometimos mutuamente de que el divorcio no sería parte de nuestro lenguaje. Cuando había un problema, una dificultad, la palabra divorcio ni siquiera se iba a mencionar, porque ya esa palabra de nuestro vocabulario la habíamos delete, la habíamos borrado. Si usted la buscaba en el diccionario de nosotros, no aparecía la palabra divorcio. Ahora, quiero aclarar una cosa. Mucha gente en los tiempos pasados y en el tiempo presente no se han querido divorciar de un mal matrimonio simplemente porque no se quieren divorciar porque no tienen otra alternativa, no tienen dónde ir, no tienen cómo cuidarse y mantenerse, especialmente la mujer. Entonces, eso no es lo que mantiene un matrimonio unido. Lo que mantiene un matrimonio unido es el respeto, es el honor, es la consideración, es querer hacer para la otra persona lo que quisieran con nosotros. Entonces, en Cristo Jesús nosotros tenemos dominio propio para tomar decisiones. Oiga bien, tenemos dominio propio para tomar nuestras decisiones. Entonces, conoce su libertad en Cristo. Sabe que es gracias a la reconciliación a través de Jesús que es libre del poder del pecado y de la condenación. Sin embargo, no se escuda en esa libertad para hacer lo que quiere. Gracia no es libertad para hacer lo que a mí ahora me da la gana. Eso es bien importante, porque tenemos, en las congregaciones de hoy día tenemos dos extremos. Un extremo totalmente legalista, que es que hay vara de hierro, instrucciones dogmáticas que no pueden ser violadas, que son reglas y dogmas de los hombres y no bíblicos. Y entonces tenemos el otro extremo, donde la gente dice, pues yo soy libre, hago lo que quiero. En Cristo Jesús nosotros no somos libres para hacer lo que querramos. Nosotros tenemos ahora dominio propio que antes no lo teníamos. Nosotros ahora podemos en Cristo Jesús tener ese dominio propio, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos llena, la palabra de Dios que está en nosotros nos llena y nos permite ser gente que comienzan a parecerse a Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo fue Cristo cuando estuvo en la tierra? Nosotros estamos llamados a ir pareciéndonos a Él, bondadoso, amable, paciente y muchas otras cosas por ahí que describen a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el verdadero cristiano evalúa las posibilidades, las posibles consecuencias y escoge hacer lo que resultará en el bienestar de los demás, siempre de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Qué locuras podemos hacer nosotros que nos llevan a la destrucción? ¡Wow! Es increíble. 1 Corintios 10:23 dice que todo está permitido, pero todo no es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el ejemplo más claro que nos presenta la palabra del Señor en aquel tiempo era la carne sacrificada a los ídolos. Era un escándalo para los judíos comer carne ahogada o carne no kosher, carne sacrificada a los ídolos, que eran carne presentada a los ídolos. Mas sin embargo, Pablo dice, mire, eso ni mata ni engorda. Usted ore y cómaselo tranquilo, eso no te va a hacer nada. Es decir, una carne sacrificada a los ídolos, usted no tiene que estar asustado y preocupado que te va a hacer daño, no te va a hacer ningún daño. Cómetelo. Ahora, si otro cristiano te ve comprando carne sacrificada a los ídolos y él puede ser dañado por eso, entonces, pues ahí es donde viene el criterio de no dañar a las otras personas. Mire, yo no sé cuántos de ustedes comen comida china, pero la comida china
cuando usted va a recoger la comida china a un restaurante chino, si usted pregunta dónde está el Buda, que ellos tienen ahí un altar con velas y todo lo tienen. Todos los chinos budistas tienen un altarcito de Buda donde están continuamente confiando que Buda los va a bendecir en sus negocios de China. Entonces esa comida es dedicada a Buda. Y además de eso, la comida china no es saludable. Pero mucha comida americana tampoco es saludable. Pero entonces lo que quiero decirle es que todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo, dice 1 Corintios 10, 23. Lo dejo con eso, pero ahora el punto número 7 es el verdadero cristiano obedece a Dios en todas las cosas. Salmo 40, versículo 8 dice: a mí me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón, dice el Salmo 40, versículo 8. Entonces, el hombre que vive y se manifiesta en plenitud sigue el ejemplo de Cristo, que se deleita en hacer la voluntad del Padre en todo momento. Obedece al Padre, aunque no sea lo más popular, aunque no sea lo aceptado entre los demás, y lo hace en amor y no por obligación. Él sabe que Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en la bondad y el cuidado de su Padre. Conoce bien la palabra y sus acciones reflejan que vive bajo la autoridad de Dios y el señorío de Cristo. Obedece a Dios. Ahora, punto número 8 para terminar, porque el tiempo se me está acabando. Es cómo me convierto en hijo de Dios. Hemos estado hablando que el hijo de Dios es genuino. La venida a ser hijo de Dios es un acto espiritual, definitivamente, es un acto sobrenatural, donde Dios a través de su palabra toca nuestros corazones, o a través de una revelación, o a través de un sueño, o a través de un momento. Mire, usted puede estar tranquilo en su casa y de repente comenzar a sentir algo sobrenatural sobre su vida. Y usted no está entendiendo, pero algo está pasando espiritualmente. Entonces, una persona que no conoce a Dios y quisiera tener una relación con Dios y tener una relación bonita con Dios, va a haber un momento en su vida, ya sea un despertar por la palabra, o un despertar por un sueño, un despertar por una situación, va a venir ese despertar. Y cuando ese momento llega, usted lo único que tiene que hacer es abrir su corazón, que ya Dios está tratando, y decirle al Señor, invitar al Señor: Señor, sé dueño de mi vida, entra a mi vida y sé dueño y Señor de mi vida, Señor. Y entonces simplemente entregarle su vida. No es la oración, ni las palabras que podamos usar en la oración. Es simplemente decirle: Señor, aquí está mi vida, entrego mi vida a ti, sé dueño de mi vida. En esa forma, y no necesariamente en ese orden. Simplemente es un clic que hace que el hombre que está muerto viva otra vez y se llene de Dios, se llene del Espíritu Santo y comience a tener el deseo de comenzar a buscar y a conocer a Dios a través de su palabra, y comenzar a tener ese deseo de tener fellowship o fraternidad con otra gente que también creen y temen al Señor. Así que, mis amados hermanos, si usted está oyendo este mensaje y ha estado viviendo lejos, indiferente del Señor, arréglese. Simplemente diga: Señor, hasta aquí he vivido yo para mí, ahora quiero vivir para ti. Ayúdame. Eso es bien fácil. Ya Dios pagó el sacrificio. Dios pagó el sacrificio. Entonces, el sacrificio se hizo ya en la cruz del Calvario. Simplemente usted ríndase y entréguese al Señor. Yo quiero orar. Y quiero orar por cada uno de los que están escuchando, que podamos nosotros ser testimonio vivo de lo que es ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, paciente, amoroso, lleno de todas esas cosas lindas que dice Gálatas 5:22, que dice que el Espíritu produce en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad
y dominio propio. ¡Wow! ¡Qué muchas cosas produce el Espíritu Santo en nosotros cuando simplemente aprendemos a rendirnos! A rendir nuestras emociones y nuestras pasiones y decirle al Señor: Señor, ayúdame, quiero agradarte en esto. Así que Él es el que te va a llenar de todas estas cosas, de todo este fruto tan bello, del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y el dominio propio. Wow, eso está tremendo. Así que quiero orar en esta hora y quiero orar por cada uno de ustedes, que el Señor nos ayude, nos permita mostrar que somos genuinos, no por la ropa que usamos, no por el uniforme que usamos, sino por nuestra forma de vivir. El verdadero cristiano se conoce cuando usted se acerca a alguien y establece una conversación. Va a salir vida, va a salir olor a Cristo, va a salir los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Se va a mostrar en esa conversación que esta gente ama y teme y vive para Dios, no por el uniforme que tenga. Por favor, no nos confundamos, que Jesús, cuando vino en sus días que vino a Jerusalén, lo que se encontró fue un montón de sacerdotes y fariseos en el templo, que todos, ninguno de ellos le servía a Dios, a pesar de que eran tan rígidos y estrictos en un montón de leyes y restricciones, pero vivían lejos de Dios. Sin embargo, encontró a Dios en una ramera, encontró a Dios en una samaritana, encontró a Dios en un pescador como Pedro, encontró a Dios en un matón como Pablo. Entonces, así es Dios. Él no es engañado por la apariencia externa de nosotros. Él sabe exactamente cómo estamos cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Te pido que cada uno de los que escuchan esta palabra puedan ser transformados por tu palabra, que puedan rendir sus pasiones y sus emociones a Dios, y que puedan llenarse de la palabra del Señor, que está gratuitamente para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno está tratando de servirle a Cristo, permite que ellos puedan entender que el que viene a Cristo tú no lo echas fuera, no importa el pasado, que el que viene a Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, en el nombre de Jesús, permite que si alguna persona está tratando de entrar en los caminos de Dios, pueda simplemente decirle: Señor, aquí estoy, entrego mi vida a ti, lléname de tu presencia, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy. Quiero pedirte siempre que compartas esta palabra con tu gente a través de Facebook. Simplemente like and share. Y no te olvides que aquí tienes un amigo que consuela a las personas que están afligidos y aflige a los que están cómodos. Pastor Lavoy, Dios te bendiga. God bless you.